Buenos días, mi nombre es Virginia Sotomayor, estoy en el área de comercialización y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y así platicaremos sobre el curso de regulaciones y restricciones no arancelarias. Veremos los siguientes puntos en este curso: lo que es el marco legal, regulaciones y restricciones no arancelarias, para qué se establecen, requisitos que deben cumplir para ser exigibles, cómo se demuestra su cumplimiento, infracciones y sanciones, reglas de origen, marcado de país de origen, salvaguarda, salvaguarda provisional de emergencia, cuotas compensatorias, de las prácticas desleales de comercio internacional, de las cuotas compensatorias, resoluciones de inicio, preliminar y final. Cupos, cómo se asignan los cupos, autorizaciones, los permisos previos de la Secretaría de Economía, tanto para importar como para exportar armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, software, tecnologías susceptibles de desvío para fabricar armas convencionales y de destrucción masiva de la Secretaría de Energía, permisos automáticos de la Secretaría de Economía, de calzado sujeto a precios estimados, de productos textiles y de confección que están sujetas a precios estimados, avisos automáticos tanto de importación como de exportación, normas oficiales mexicanas, su finalidad, la información que debe contener, la entrada en vigor, las modificaciones y las cancelaciones, la revisión, el anexo 2.141 de las NOMS, estructura, excepciones, equivalencias, procesos de certificación, normas oficiales de emergencia, sus objetivos, la elaboración y vigencia, las normas mexicanas y el campo de aplicación. Para comenzar, sabemos que todos los países tienen derecho de poner barreras a la entrada y salida de las mercancías. Esto es, con el propósito de proteger el mercado nacional, además de ser una fuente de ingresos a nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el año pasado, el presidente Trump impuso aranceles al acero mexicano porque alegaba que era un subsidio injusto. También nos levantó aranceles en lo que fue el jitomate y después en varios productos nos puso un arancel del 5%. Esto es hasta que resolviéramos todo lo que era lo de migración. Siguiente, por favor. Marco legal de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ley de Comercio Exterior. Tenemos en el marco legal la Ley de Comercio Exterior, que tiene como objetivo regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional y defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional. Por otro punto, la Secretaría de Economía emite acuerdos para las reglas de comercio exterior. Por ejemplo, la ABUCEM, que entró en vigor a partir del 1 de junio del 2012. Otro punto es el Ejecutivo Federal, que está facultado por el Congreso de la Unión para suprimir, disminuir, aumentar las cuotas de la tarifa, para crear otras y así para restringir y prohibir importaciones y exportaciones a nuestro país. ¿Cómo ejerce dichas facultades el Ejecutivo Federal? Pues mediante decretos a través de la Secretaría de Economía, y estos se publican en el Diario Oficial de la Federación. Estos se encuentran en el artículo 4, fracción 2, 3 y 4 de la Ley de Comercio Exterior.
Tipos de regulaciones. Hay dos tipos de regulaciones, arancelarias y no arancelarias. Las regulaciones arancelarias tienen como objetivo disminuir la importación y mejorar la posición de la balanza comercial de los países, tener un ingreso al Estado y proteger la producción nacional. El arancel tiene dos finalidades, finalidad protectora y finalidad recaudatoria. En el concepto del arancel tenemos tres tipos de aranceles, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. El primero es el de ad valorem, que se expresa en términos porcentuales por el valor en aduana de la mercancía. Esto quiere decir valor factura más fletes o seguros. Otros versos implementarios. El específico se expresa en términos monetarios por unidad de medida y se representa en la TIGI por las siglas AE. Y el tercero es el mixto, que esta es la combinación de los dos anteriores, tanto del ad valorem como del específico, y se representa en las TIGI por las siglas AMX. Un ejemplo de arancel ad valorem tenemos gallos de pelea, que se encuentran en la fracción 1505-9401. Su unidad de medida es cabeza. El arancel en importación es el 20%. En exportación está exenta. Otro ejemplo sería un celular. Si un celular que va en la fracción 8517-1899 tiene un arancel del 15% y el celular vale 10,000 pesos, estará pagando de arancel 1,500 pesos. Arancel específico. Tenemos jarabes aromatizados o con adición de colorantes, que va en la fracción 2106-9005. Su unidad de medida es en kilogramos. Aquí vemos las siglas AE, como se identifica a la hora que se clasifica. La importación va a pagar el 0.36% de su valor en dólares. Otro ejemplo de arancel específico serían plásticos y sus manufacturas para automóvil, que van en la fracción 4012-2001. La unidad de medida es por pieza. Si yo tengo 8 piezas, estaré pagando de arancel $16. En el mixto tenemos helados, incluso con cacao, que va en la fracción 2105-0001. Su unidad de medida es en kilogramos. Aquí tenemos las siglas AMX. Y el arancel que se pagaría sería 20% más 0.36 de su valor en dólares. A la exportación, pues está exenta. ¿Qué es una fracción arancelaria? Es la codificación numérica que contiene la descripción de la mercancía, los requisitos que deben cumplir para la entrada o salida a nuestro país y el porcentaje de impuestos que deben de pagarse. Tiene un código numérico de 8 dígitos y fue creada por la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Esta se divide en capítulo, partida, subpartida y llega a lo que es la fracción arancelaria. Siguiente. Bueno, nada más quería yo puntualizar en las fracciones arancelarias, licenciada, que hemos estado a lo largo de esta pandemia dando este tipo de charlas o conferencias de comercio exterior
y notamos que todos los actores que formamos parte del comercio exterior debemos de ser todólogos también, porque al final debemos de conocer las características técnicas de la mercancía, el uso, la composición de lo que usted está expresando en este momento en cuanto a la estructura de una fracción arancelaria. Y para eso el agente aduanal debe de tener todos los elementos para poder definir la fracción, porque alguna situación que no se entere para poder determinar la fracción, precisamente puede caer en incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias por la mala determinación de la fracción arancelaria. Entonces, nada más... Así es, Ajá, sí. así es. Por eso siempre tratamos de pedirles a los clientes lo que son las cartas técnicas y composiciones de los productos. Perfecto, muy bien. Un segundito. Aquí está. Gracias, señor Carlos. Regulaciones y restricciones no arancelarias. Su definición. Son las medidas para regular y restringir la entrada al país de las mercancías. ¿Para qué se establecen? Por razones de seguridad, salud pública, por la flora, fauna, el medio ambiente o de sanidad fitopecuaria. ¿Qué condiciones deben de cumplir para que sean exigibles en la aduana? Pues deben de cumplir con 3 puntos, que sean sometida a la COSEC. ¿Qué es la COSEC? Es la Comisión de Comercio Exterior. Es un órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es referente a todo lo que es materia de comercio exterior. El segundo punto es que debe de estar a nivel fracción arancelaria. Y el tercer punto, que se publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Para qué se establecen? Bueno, a la importación, como lo dice el artículo 16 de la Ley de Comercio Exterior, es para corregir desequilibrio en la balanza de pagos, para regular la entrada de productos usados o desechos, o como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas por otros países, como hablábamos hace un momento de los aranceles con el presidente Trump, para impedir la corrupción al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. A la hora de la exportación, en el artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior, nos dice que es para preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción, o para conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológicos. Y claro, para el abastecimiento del consumo primero nacional. Bueno, le cedo la palabra al señor Carlos Patiño. Espero que esta plática haya sido de gran utilidad y al final de la presentación estarán mis datos para cualquier duda o aclaración. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, pues una vez que nos hizo la exposición del marco jurídico y del índice, creo que nosotros tenemos que estar de alguna forma involucrados en el manejo de la mercancía y sobre todo, como yo les comentaba, en la práctica la mayor parte de los problemas que se presentan es muchas veces por la falta de información que proporcionan al clasificador por conducto del agente aduanal para determinar la fracción arancelaria. Nosotros sugerimos que en este sentido ustedes tengan una base de datos, que yo creo que la mayoría ya lo tiene, normalmente son productos repetitivos, y al final del día hay que estar nada más actualizando la base de datos una vez que se determina de forma específica la fracción, ya nada más hay que estar al pendiente de las actualizaciones que puedan surgir para esa fracción arancelaria, como bien dijo la exposición de la licenciada Sotomayor, pues en el tipo de aranceles, en el tipo de regulaciones que le puedan imponer alguna fracción, por las causas que ya nos explicó hace un momento, y eso nos va a ayudar a poder de alguna manera no ser vulnerables en facultades de comprobación por parte de la autoridad. Esto es muy importante porque al final
nosotros no le dedicamos el tiempo necesario para poder pedir la información necesaria, ya sea al proveedor, a la planta, dependiendo del producto de que se trate, para que de alguna manera tengamos todos los elementos y podamos definir la fracción. Sabemos que en el caso de productos químicos o productos de difícil clasificación, además de la hoja técnica, el certificado de análisis, la composición, el uso, el país de origen, todos los elementos que conlleven a poder identificar el producto, debemos dárselo a conocer a la agente aduanal y tener como su expediente, como su acta de nacimiento de los productos, porque al final eso nos va a ayudar a soportar cualquier facultad de comprobación por parte de la autoridad. Ya llámese el reconocimiento aduanero, llámese en verificación en transporte o visita domiciliaria. Entonces es muy importante. Nosotros a lo largo de esta pandemia, como les comentaba, hemos estado tratando de ir ligando los cursos, las conferencias, poco a poco. Empezamos de cero, ahorita ya estamos hablando de regulaciones y restricciones, hablamos de contribuciones al comercio exterior, hablamos de la formación del expediente. Todas estas charlas, estas conferencias que hemos estado aportándoles a ustedes, es con la finalidad de que las vayamos identificando y vayamos conformando nuestro expediente. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de para poderte exigir una regulación o restricción arancelaria, tiene que cumplir con las 3 condiciones, que bien se los comentó la licenciada Virginia Sotomayor, es que se identifiquen a nivel fracción arancelaria, pero por supuesto antes que esté aprobado por la COSEX, que se sometan a la opinión de la COSEX, que es la Comisión de Comercio Exterior, y por supuesto que se publiquen en el diario oficial. Esas 3 condiciones, cuando ya se generan, ya es una obligación cumplirlas en la aduana, viendo los transitorios. Normalmente nosotros como actores de comercio exterior, es necesario que estemos involucrados todos los días en el diario oficial, es decir, antes de decir buenos días, es que hay que leer el diario porque obviamente en el diario oficial se van a publicar estas regulaciones y restricciones no arancelarias y muchas cosas más en materia de comercio exterior y en materia de otras situaciones. Pero la que nos interesa es en materia de comercio exterior. Entonces yo les sugiero que todas las mañanas no se tardan mucho tiempo, no tienen que leer todo el diario oficial, tienen que irse directamente al índice, ya el diario oficial para conocimiento de todos ustedes ya no lo puedes comprar en el puesto de la esquina, ya es digital únicamente y ahí lo puedes consultar en el portal de Secretaría de Gobernación. Ahí está un apartado del diario oficial y ahí a través del índice vas a identificar específicamente cuáles son esos cambios en materia de comercio exterior. Y es importante que lo sepamos porque vamos a estar al día, vamos a estar actualizando nuestro expediente y nuestras fracciones arancelarias para efecto de ¿qué? De poder planear una importación, crear la logística adecuada y no tener problemas o gastos innecesarios en las aduanas. Y ahorita vamos a hablar de las sanciones, que en realidad son complicadas en ese sentido. Y bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, importante, primera sugerencia, leer el diario oficial. Sé que muchos de ustedes lo leen, pero es una obligación ya que estás en el elenco principal de comercio exterior. Esto es como una obra de teatro. Tú tienes que leer el diario todos los días para identificar a qué sector yo pertenezco, qué tipo de mercancías debo de revisar. Bien, vienen cambios muy sustanciales que justamente son motivo de los otros 2 cursos que el licenciado Jorge Alfonso Portier y el licenciado Luis Mario Rodríguez nos van a impartir la próxima semana, el 2 de septiembre, miércoles, donde viene un desdoblamiento del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que también es el tema de hoy, regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahí lo van a ver a detalle en cuanto a la aplicación de las excepciones, en cuanto a las modificaciones que hay. Pero no saliéndonos del tema de las sugerencias, primero, diario oficial, leer. Segundo, yo no sé, me supongo que varios de ustedes también se han metido al portal de la PUSEM. La licenciada comentó que a partir del 1 de junio del 2012, efectivamente el artículo 36A de la ley aduanera establece prácticamente que las regulaciones se cumplen a través de la PUSEM, por medios electrónicos o digitales.
A partir del 1 de junio del 2012 se obligó en este sentido. Y otra de las cosas importantes también es que si queremos saber de regulaciones y restricciones no arancelarias respecto a su marco legal, sabemos que su ley específica es la Ley de Comercio Exterior. Y obviamente también nos comentaba los criterios aplicables que emite la Secretaría de Economía en cuanto a las reglas aplicables a ellas. Y por supuesto, no olvidando que el Ejecutivo Federal también tiene la facultad en término constitucional de poder emitir acuerdo, en el cual también pasa por aprobación de las autoridades competentes y la aprobación de la COSEX para poderse publicar. Entonces, en ese sentido, ya estamos involucrando a la plataforma de la BUSEM. En la ventanilla única también existen boletines, hojas informativas, en las cuales nosotros debemos estar enterados para poder actuar de manera preventiva y no correctiva. Entonces, yo les sugiero también, segundo punto, es leer, meterse a la BUSEM para de alguna forma entender las hojas informativas, los boletines. Hay inclusive notificaciones por estrados, por cualquier situación que pase respecto a sus operaciones de comercio exterior. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en consideración eso y, por supuesto, las circulares o boletines o criterios que emiten la autoridad competente, en este caso aduanas, para efecto de poder entender si hay algún cambio. Lo más común es en la determinación de la fracción arancelaria, luego emiten criterios, no todos los suben al diario oficial en las reglas, en sus anexos o en sus apéndices o en sus anexos, y muchas veces los publican a través de las asociaciones o de las confederaciones. Entonces, yo les sugiero que lean, por favor, también esas hojas informativas, esos criterios, esas circulares, para que de alguna forma tengamos todo como debe ser. Bien, pues sin más preámbulo en ese sentido, vamos a entrar de lleno con las regulaciones. Ya había expuesto la licenciada Sotomayor, que es la COSEX, ¿no? Y todas las autoridades competentes que están involucradas, como la Secretaría de Relaciones, Hacienda, Semarnat, Sagapa, Secretaría de Energía, Banco de México, ¿no? Prácticamente la COSEC es la autoridad máxima para poder emitir la regulación o restricción no arancelaria y que se publique en el diario oficial y que se identifique a nivel fracción arancelaria, ¿no? Obviamente todas las dependencias que yo acabo de comentar deben hacer público estos anteproyectos, ¿no? Hoy está muy de moda que las reglas de carácter general, ya hay una resolución anticipada que publican a través del portal del SAT. Pues esto precisamente por ahí de nuestros colegas, el licenciado Luis Ismar y el licenciado Jorge Alfonso Portier, nos van a comentar la próxima semana de un proyecto del CONAMER, donde vienen modificaciones al anexo 241, ¿no? Eso es importante que ustedes lo conozcan porque vienen cambios sustanciales. Recuerdan que el año pasado tuvimos un problema bastante severo en las aduanas de saturación porque en la regulación o restricción no arancelaria quitaron las famosas cartas de exención y eso provocó problemas y costos verdaderamente altos a los importadores porque no podían ingresar su mercancía ya que no tenían el certificado de cumplimiento con la norma, ¿no? Entonces es muy importante que estemos, como les digo, al día conociendo todos los temas relacionados a nuestro sector y por qué no conocer un poco más de nuestro sector además de otros sectores, ¿no? ¿Cómo vamos a acreditar? La licenciada Sotomayor expuso que a partir del 1 de junio del 2012 se implementó esto prácticamente en la regla 3131. Antes recuerdo que era la 3129 de la resolución de reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Y ahora es la regla 3131. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo debo de cumplir o acreditar su cumplimiento de forma electrónica o digital? En el sistema electrónico aduanero. Para efectos de ley aduanera se llama sistema electrónico aduanero. ¿A través de dónde? De la ventanilla digital, que es la famosa BUSEM. Los términos pues pueden ser diferentes, pero al final para efectos dentro del marco jurídico, así están contemplados dentro de la ley aduanera y dentro de la ventanilla digital. Ya hablamos electrónicos, digitales, etcétera, ¿no? Bien, aquí es importante que en el título quinto de este acuerdo que emite la Secretaría de Economía, los criterios de carácter general en materia de comercio exterior, que se publicó la primera el 11 de junio, establecen los trámites que podemos realizar dentro de la ventanilla única.
Y para esto, en esta lámina les expongo para su registro, para poder ingresar y poderlos tramitar, tienen que accesar a esta página, a esta plataforma, y día a día van incrementando, digo día a día eso es una exageración, pero sí constantemente se van incrementando más trámites dentro de la ventanilla y podemos consultarlo en www.cisex.gov.mx. Esta página nos va a dar los trámites que están ya activos dentro de la ventanilla única. Es algo importante para ustedes para efectos de saber cómo debo de realizarlo. Y dentro de la misma ventanilla única existen manuales de cómo deben de ingresar, cómo deben de llenar la solicitud dentro de la ventanilla. Aparentemente es fácil, pero a veces si no nosotros ponemos atención en los datos que nos piden, puede ser causa de rechazo para la solicitud. No es el tema de hoy, pero es parte de del cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias. Y lo que quiero decirles es que también tenemos que meterte a esta página de CISEX para revisar cuáles son los trámites que ya están habilitados para el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, y por supuesto también para cualquier otro trámite, como por ejemplo el gafete único que está dentro de la ventanilla, servicios de parte de las aduanas en cuanto a servicios que podamos realizar dentro de ellas, juntas técnicas, pero lo que nos concierne en el caso de importación o exportación, pues es ver qué trámites debo de llevar ahí y en qué dependencia está autorizado este tema, ¿no? Tenemos un tema importantísimo, la verdad que esto ya hubo una modificación. Nosotros como agentes aduanales, pues hasta cierto punto nuestro dolor de cabeza era el incumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria, pero de forma específica lo que nos preocupaba muchísimo y nos sigue preocupando más aún es el incumplir con un permiso previo de importación. Y anteriormente había un criterio que el permiso previo solamente se entendía que era por parte de la Secretaría de Economía un permiso previo. Sin embargo, hubo modificaciones, cambió la ley aduanera, cambió el reglamento y en su artículo 227 precisamente establece que no solamente van a ser los permisos emitidos por la Secretaría de Economía, sino todas las autorizaciones de las distintas dependencias que se incumpla, precisamente va a dar una sanción que va a ser la cancelación, inicio de cancelación de patente por el incumplimiento. Por eso muchos de ustedes ahora entenderán que la agente aduanal forma parte activa del comercio exterior, como ustedes, por supuesto, pero nosotros en este sentido decimos, esta fracción no es porque está incumpliendo esta regulación. La fracción genérica define que requiere una autorización sanitaria, un permiso de Secretaría de Energía, etcétera. Pero es que hay una específica, mira, la podemos meter aquí, no está en las condiciones de acuerdo a la información o ficha técnica, volvemos a hablar de información y no podemos meter una fracción por otra, porque al final del día va de por medio la patente del agente aduanal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ustedes también, por supuesto, van a tener un problema de sanciones. Ahorita las vamos a ver. Las sanciones, por ejemplo, si nosotros falseamos en la información que presentamos para obtener una regulación o restricción no arancelaria, así como sus documentos que presentemos tenga alteraciones o falsedades, la sanción pues, va a dar lugar a diferentes sanciones. Para empezar, el 176 fracción décima primera de la ley aduanera y una multa del 178 fracción décima. Obviamente la mercancía va a pasar a propiedad del fisco federal en términos del 183 y por incumplimiento de una regulación es del 70% del valor comercial de esa mercancía. Y la agravante, si existe en términos del 198 fracción segunda de la ley, lo van a equiparar con el delito de contrabando que está tipificado en el 105 fracción décima tercera del Código Fiscal de la Federación y ahí es frescobote, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tipo de sanciones. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, el tema de las importaciones de dispositivos o reactivos para el COVID-19 y han estado de alguna manera, no sé si alterando o falsificando la información con tal de pasar. Me han llegado en esta semana por lo menos 2 casos y es preocupante porque al final pues, la gente lo que quiere es vender debido a la situación económica que está pasando a nivel mundial. Entonces, hemos visto también en la práctica que hay empresas que aunque su objeto social no es la importación de cubrebocas, por ejemplo,
están trayendo importaciones de cubrebocas. El tema aquí también va más allá en el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, como le señalaba la licenciada Virginia Sotomayor, porque ella comentaba que es en materia de comercio exterior. Sí, nosotros como actores de comercio exterior o responsables de logística, de cadena de suministros, agente aduanal, debemos de cuidar el aspecto de comercio exterior, pero no debemos de ser ajenos a la información que, por ejemplo, hay una ley general de salud. Los cubrebocas, en términos de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, no requieren un registro sanitario para su importación, pero sí para su comercialización, distribución, almacenamiento. Ahí sí lo piden. Entonces, yo no puedo vender un cubrebocas, aunque lo pude importar, si no cuento con un registro sanitario. Entonces, ¿qué quiero llevar con ustedes a esto? Es para que ustedes sean más analíticos, no nada más en la proyección de materia de comercio exterior, sino también para la comercialización en mercado nacional, ver qué requisitos tenemos, qué debo de cumplir. Ya salí de la aduana, pero ahora para poderlo transportar, para poderlo vender o comercializar, ¿qué debo de cumplir? Entonces, tenemos que ser, como yo les decía hace un momento, debemos ser todólogos para entender ese concepto general y poder no meternos en problemas, porque lo que más nos preocupa a veces son, pues prácticamente las sorpresas, ¿no? Dentro de todo, cuando dejamos cuando omitimos de transmitir una regulación o lo presentamos de forma extemporánea, bueno, la multa no es tan alta, son 2.750 a 4.600. No tengo tema en ese sentido porque la voy a presentar con posterioridad, pero lo importante es, lo señala aquí esta sanción en el 184, que haya obtenido yo esa regulación o restricción no arancelaria antes de la modulación del pedimento. De lo contrario, no me hacen válido esta sanción y se van a la sanción del 70%. ¿No? Bueno, en este sentido, sin el permiso de la autoridad competente, como les comentaba en la sanción, ahí viene tipificado las sanciones, que esta lámina es como repetitiva, y vamos a hablar de otras regulaciones. Hasta ahorita hablamos de unas regulaciones de forma general, pero para que conozcamos que no nada más son permisos o autorizaciones, hay reglas de origen también que debemos de conocerlas. Por ahí en el artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior hablan del origen. Yo en esta charla les estaba platicando que para poder determinar la fracción también es necesario conocer el origen. ¿Por qué? Porque el origen da inicio a cumplir o no cumplir con una regulación o restricción no arancelaria. Es importante que conozcamos el origen, que conozcamos las características técnicas, que conozcamos su presentación, su uso, ¿no? Todo lo que se necesita para determinar, pero por supuesto el origen es importante. ¿Por qué? Porque en este sentido las importaciones de las mercancías también están sujetas al cumplimiento de reglas de origen en el sentido de que puede haber una cuota compensatoria por el país de origen, por citar un ejemplo en términos del 66 de la Ley de Comercio Exterior. Y este origen de las mercancías se tiene que determinar para efectos también puede ser de preferencias arancelarias. Nos ha pasado en la práctica que un importador trajo calcetines y los trajo justamente por la frontera norte. Entonces esa importación ya estaba en Estados Unidos y el origen era China. Pero nosotros al importar declaramos origen China. Sin embargo, venían marcados los calcetines en cajas o en la etiqueta que venía cosida con otro país de origen. Entonces, eso causa un problema porque si ese país, si fuera a la inversa, que todos fueran de Estados Unidos y por algún error del almacenista dijo, bueno, yo ya no tengo de Estados Unidos la fabricación, pero me llegaron unos que son de China y es el mismo proveedor, todos los meto, la caja. Y resulta ser que para efectos de confección, estos calcetines necesitan pagar una cuota compensatoria por el origen y ahí se incumple y empezamos con dolores de cabeza para poder liberar el contenedor. Entonces es muy importante que puntualicemos en las compras, en las cláusulas de las órdenes o pedidos, que no metan ningún otro origen que no sea el que estamos solicitando, porque muchas de las veces pues, al proveedor se le hace fácil meterlo, pero no es lo correcto, ¿no?
Entonces, en términos del artículo 10 de la Ley de Comercio Exterior, existen las reglas, que es básicamente entender cómo debo de cumplir con las reglas de mercado para evitar la cuota compensatoria que debo de hacer. Y bueno, las reglas de origen, como en el TEMEC o en el TELECAN anteriormente, pues hay el famoso salto arancelario, ¿no? Que se puede considerar cuando se produce un bien con una materia prima y cambia de fracción arancelaria. El contenido nacional o regional también, el de producción, fabricación o elaboración, también es una regla de origen que podemos conocer. O sea, si se dan cuenta, no solamente es, bueno, yo ya voy a cumplir con el permiso o con la autorización. Tenemos que ver toda esta situación que en este caso a la importación, ustedes como importadores, pues no lo conocen. Quien lo debe de conocer es el proveedor porque él se encarga de hacer la compra de las distintas materias primas que van a integrar su producto terminal, ¿no? Las mercancías sujetas, bueno, en la importación deberán comprobar el origen en tiempo y en forma establecidos en los ordenamientos aplicables. Y para eso, yo no sé si recuerden, en el 96 se aplicó un acuerdo que ahora ya la Secretaría, a través de estos criterios que forman parte ya de la Secretaría de Economía, a través de reglas de carácter general, ya juntó, recopiló todos esos acuerdos que venían sueltos y ahí viene el acuerdo precisamente para desvirtuar el pago de la cuota compensatoria. Entonces, con esto nosotros tenemos que entender que debemos de estar todos muy puntuales conociendo los distintos ordenamientos, acuerdos que se publican a través de economía, a través del SAT, a través de las distintas dependencias y que de acuerdo al sector nos están afectando para poder hacer la importación sin mayor problema. Dicho acuerdo, como les decía, señala diferentes situaciones, como por ejemplo determina de conformidad con las reglas del país de origen y deberá declararse en el pedimento. Porque nosotros al declarar en el pedimento es precisamente van a constatar que el origen sea el correcto. Si la mercancía, como les comentaba hace rato de un ejemplo, trae otra que es distinta a la que nosotros declaramos dentro del pedimento y ahora sí que está en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, pues vamos a meternos en un procedimiento ahí para pagar las sanciones y poder liberar la mercancía. Y la verdad no son cosas fáciles, ¿no? Entonces es importante. El marcado de país de origen, bueno, el marcado de país de origen son la vigencia de las resoluciones sobre algunos registros de productos elegibles y se identifica a través de la red 263 del acuerdo de la Secretaría de Economía. Como les comentaba, solamente los voy a puntualizar de manera general porque tienen ciertas vigencias estos registros de productos elegibles. Y el marcado de país de origen, también a través de previa consulta de la COSEC, podrá exigir que una mercancía que se importe tenga o ostente el marcado de país de origen de donde indique el nombre de dicho país. Eso es en términos del artículo 25 de la Ley de Comercio Exterior. Entonces estábamos hablando de marcado de país de origen, salvaguardas también es importante. ¿Qué es la salvaguarda? Pues es aquella que regula o restringe temporalmente las importaciones de mercancías idénticas o similares, ¿no? Prácticamente esta medida es para prevenir o remediar el daño grave a la rama de producción nacional. ¿De qué se trata? Son en mercancías idénticas o en mercancías similares. Los tipos de salvaguarda, ya hace un momento la licenciada Sotomayor les comentaba que puede ser específicos, mixtos o ad valorem. Es ahí donde los tipos de salvaguarda pueden ver, no sé si se han percatado de que hay fracciones que pagan muchísimo en ad valorem porque suben y entonces vienen los cupos, ¿no? Y aquí es donde tenemos que estar muy cuidadosos y atentos porque dependiendo de que va aumentando la cantidad de las importaciones y van dañando la fabricación nacional, es cuando se meten estas condiciones de salvaguarda para evitar o causar un grave daño a la nación en la planta productiva. Eso está en términos del artículo 42, segundo párrafo de la Ley de Comercio Exterior y de su reglamento, el artículo 71. La revisión y vigencia, pues está impuesta por esta medida por la Secretaría de Economía, que va a estar revisando periódicamente el avance del programa y por supuesto va a ir ajustando a efectos de cerciorarse este avance en su cumplimiento. Va a ir permitiendo cambiar o adecuar de forma pertinente esta situación para establecer la vigencia o la revisión. La revisión puede durar o la vigencia más o menos hasta 4 años. 4 años es lo que
y puede ser prorrogado por otros 4 años más. El ejemplo es que tenemos una del 2 de julio de hace 10 años, donde prácticamente ya está fuera de camino, donde hablaban de la 7305-1901 de la TIGI y que habían impuesto de Corea del Norte. De hecho, casi en la mayor parte de las fracciones del capítulo 85 hay una prohibición para la importación de ese país, de Corea, ¿no? Pero porque son cuestiones ya políticas comerciales y esta entra como una salvaguarda y tiene que hacer el mismo procedimiento de que se someta a la COSEX, se identifica a nivel fracción arancelaria y se publique en el diario. Esto pasa igual. Y las cuotas compensatorias no es la excepción. Las cuotas compensatorias también tienen que haber un inicio. El concepto de las cuotas compensatorias lo define el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior y lo habla como un aprovechamiento. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación lo establece como una contribución. Y ustedes se preguntarán, Carlos, ¿y para qué me preguntas eso? Bueno, es que en términos jurídicos, cuando hay un acta de por medio para esta situación, tenemos que identificarlo para poder llevar a cabo una defensa adecuada y evitar que nos cause un daño mayor. Entonces, algunas veces no ha habido un criterio jurídico para poderlo establecer. Es una incongruencia de ambas, digamos, leyes, Código Fiscal y Ley de Comercio Exterior. ¿Y qué se considera como una cuota? Se considera en prácticas desleales de comercio internacional a la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia. ¿Y qué va a pasar? Nos va a causar un daño a una rama de la producción nacional o a un sector nacional de ese tipo de mercancías idénticas o similares. Entonces, eso está basado en este artículo 39 de la Ley de Comercio Exterior y las personas físicas o morales que importen mercancías en estas condiciones deben de estar sujetos a la resolución, ya sea provisional o definitiva, sobre el pago de estas cuotas compensatorias. Bien, el concepto ya lo manejaba, que el artículo 3 del Código Fiscal habla prácticamente de contribuciones y la Ley de Comercio Exterior habla de aprovechamientos. Sus generalidades son prácticamente para contrarrestar los efectos de una práctica desleal de comercio exterior, en comercio internacional. Serán equivalentes, sí, en discriminación de precios es entre la diferencia del valor normal y el precio del valor de exportación. En subvenciones es el monto del beneficio obtenido. ¿Y cómo se van a determinar? De acuerdo al 87, de forma específica, ya les había dicho, de forma ad valorem y, por supuesto, mixto, ¿no? Las generalidades se aplican a partir del día siguiente de su publicación y pueden ser provisionales, como les decía, o definitivas. Y prácticamente quién es, o más bien, quién es la autoridad que debe de ser responsable para el cobro de estas cuotas, pues la Secretaría de Hacienda, ¿a través de quién? De la propia aduana para el cobro de estas cuotas compensatorias. Normalmente las cuotas compensatorias tienen una vigencia de 5 años y se pueden prorrogar, pero hacen un estudio bastante largo y puede durar, depende del tiempo de todos los que levanten la mano para poder evitar que se siga haciendo este tema. La práctica desleal puede ser dumping o puede ser subvención. Tenemos casos como, por ejemplo, hubo un auge muy fuerte en el calzado, en juguetes, que esa situación lo que provocó fue que se cerraran muchas fábricas nacionales de fabricación de juguete, que era el tema interesante, ¿no? ¿Y qué se entiende por dumping? Pues es la introducción de mercancía a territorio mexicano con un precio inferior al precio que dicha mercancía se vende para el consumo interno en el país de exportador, ¿no? Entonces es importante. ¿Y la subvención? ¿Qué es la subvención? Pues es la contribución que el gobierno extranjero otorga, ¿no? A través de organismos públicos o mixtos o entidades a cualquier organismo regional público mixto por varios países, de forma directa o indirecta, caso concreto China, porque luego vemos, están muy baratos los productos. Pues sí, porque el gobierno seguramente les inyecta una contribución financiera que hace que estén por abajo del precio. Pero lo interesante aquí es que sí les inyecta ese dinero y se vuelve una subvención. Los cupos, bueno, pues los cupos en realidad ahí tenemos, comentaba creo el licenciado Jorge Alfonso Fortier, que tenemos cupos por cuestiones de, no sé si recuerden, lo del huevo,
que subió muchísimo el huevo en el mercado nacional porque los productores estaban de alguna manera inconformes y estuvieron obstaculizando la comercialización del huevo. ¿Qué hizo la Secretaría de Economía? Bueno, pues a través de cupos otorgaba el poder importar sin el arancel normal. Así como protege el mercado nacional, también en consecuencia es al revés. Si no tenemos abasto en la producción nacional, llámese huevo, como el ejemplo que estoy comentando, como cualquier otro, realmente lo que tiene que hacer economía es hacer ese estudio y libera de la frontera con un arancel exento incluso para poder ingresar esa mercancía y evite el desabasto en el país, ¿no? Entonces, a través de este arancel cupo, pues nada más es una tasa diferente a las exportaciones e importaciones de esas mercancías que excedan en dicho monto. Es decir, si ya si ya importamos demasiados, vuelve a poner el nivel del arancel. Si nos faltan, baja el cupo. Y todo es a través de un organismo de COSEX para poderlo publicar a nivel fracción arancelaria y durante un periodo. ¿Cuál es el arancel estacional? Es el que establece los aranceles distintos para diferentes periodos del año, que también lo hemos visto en el frijol, en el maíz, y las demás que señale el Ejecutivo cuando sea causa de fuerza mayor, como les decía, el marco jurídico de la licenciada Sotomayor. Tenemos esa facultad, el presidente del Ejecutivo Federal tiene esa facultad de poder establecer a través de tratados o convenios comerciales este tipo de situaciones. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, pues, tenemos que especificar o debe especificar la autoridad la cantidad, el volumen o valor total del cupo, los requisitos para la presentación de las solicitudes, la vigencia del cupo y, por supuesto, el procedimiento para su asignación entre los exportadores o importadores interesados. La Secretaría de Economía publicará, como yo les decía, a través del Diario Oficial, 5 días antes del inicio para el periodo del registro. Y pondrá a la disposición de todos los interesados las bases conforme a los cuales esta licitación se va a llevar a cabo. Los aranceles podrán adoptar la siguiente modalidad, ¿no? Descripción de cupo, lugar y fecha y horario, lugar, fecha y hora para la celebración del acto. Este es el procedimiento en realidad de cómo se asigna un cupo. La base de la licitación pública va a especificar la información referente al cupo, objeto de esta licitación, el monto a licitar, los requisitos a participar. Entonces estamos hablando de cupos. Ahora seguimos en las regulaciones o restricciones no arancelarias. Como se darán cuenta, son varias regulaciones y restricciones no arancelarias, pero necesitamos identificar de acuerdo a la fracción arancelaria. Por eso hago especial sugerencia en que nosotros debemos de conocer perfectamente la fracción arancelaria de nuestros productos. Pero además de conocerla, la debemos de sustentar con documentos, con ficha técnica, con toda la información como para poder pasar una auditoría y defender, porque créanme que para poder defender una fracción, pues dependemos no de qué tan bueno sea el clasificador, dependemos también de toda la información que ustedes nos hagan llegar para definir la fracción arancelaria. Y en consecuencia, pues definir las regulaciones y restricciones. Acuérdense, no se les va a olvidar los 3 requisitos que se identifiquen a nivel fracción arancelaria, que previamente hayan sido sometidos a la COSE y que se publiquen en el Diario Oficial. Para que puedan ser exigibles en la aduana, se tiene que publicar, como les digo, en el Diario Oficial. Y las autorizaciones, pues pueden ser de CENER, pueden ser de Semarnat, pueden ser de Zagarpa, ¿no? Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen atribuciones para regular, hay de comunicaciones, hay de cualquier dependencia que afecte al mercado nacional o al país, es ahí donde va a entrar la dependencia a poder establecer y solicitar ante la COSEC que se ingrese esta medida o esta regulación o restricción no arancelaria. Y tenemos de SEDENA, por supuesto, de Salud, de COFEPRIS, de Psicoplafes, de la INA o del INBA, ¿no? Lo comentaba hace un momento en el marco jurídico, para proteger, también ustedes se enteraron, de que había un saqueo de arqueología, de objetos de arqueología, y salían del país. Tan es así que creo que el penacho de Moctezuma todavía sigue fuera del país, no recuerdo si está en Francia,
pero al final esto hace que la regulación se aplique, ¿no? A veces con medida extrema, a veces con medidas necesarias, pero al final, pues, ese es el mecanismo que se debe de llevar. Y como yo les decía, en términos del 227 del reglamento, ya no solamente se considera como una causal de cancelación a la patente el permiso previo, sino dejar de contar con dejar de cumplir con alguna de las regulaciones como Sedena, Salud, COFEPRIS, Psicoplafes, cualquiera, ya está considerada y es algo muy delicado que en realidad en términos monetarios, como les decía en el marco, en las sanciones, pierden la mercancía, nos hacen pagar el 70 al 100% del valor y dependiendo de la gravedad o la alteración, puede ser hasta pena de prisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no lo creemos, es como lo del COVID. Hay mucha gente que todavía no cree y cuando le pasa o se enferma, dice, híjole, qué razón tenían. Hemos visto casos de procesos de cancelación, hemos visto casos de investigación al representante legal de la empresa que importa. En fin, todo depende de la gravedad y no dejen de atender los requerimientos porque es algo importante, porque a veces creemos que no va a pasar nada y cuando pasa es cuando empezamos a lamentarnos. Es muy importante eso. Y el permiso previo que les decía, ¿no? Permiso previo emitido antes, identificábamos todos los del sector aduanero, en el argot aduanero, lo que decíamos permiso previo, lo identificábamos. ¿Saben qué? Es de Secretaría de Economía. No, pues ya sabemos que en términos del reglamento ya no es así y lo tenemos que entender. Y pues aquí en una definición muy corta se entiende como el permiso previo de importación-exportación, el instrumento expedido por economía para realizar la entrada o salida de mercancías al o del territorio nacional. O sea, ahí tenemos un tema muy específico porque va a depender del tipo de mercancía, ¿no? Y el permiso de uso dual, yo decía, bueno, ¿qué es el permiso de uso dual? También es una regulación. Por ahí teníamos un cliente que mandaba desecho, ¿no? Por ejemplo, botes de aluminio, partes o carcasas de motor, y empezó con el permiso de uso dual porque este permiso de uso dual es precisamente a la exportación. Y resulta que en una cadena de una organización delictiva, no recuerdo si fue en Beirut, concentraban todos los desechos del aluminio precisamente para montar, hace rato les comentaba la licenciada en los permisos de uso dual, que en realidad eran para controlar el tema de las armas de uso convencional o masivas, ¿no? De destrucción masiva. Y justamente, pues ustedes saben que para hacer armas, pues el aluminio, dependiendo de su calidad, de su espesor o de sus especificaciones, son para fabricar armamento. Entonces, por ahí nació esta situación del permiso de uso dual y debemos de estar atentos en las exportaciones porque creemos que en importación todas las regulaciones o restricciones no arancelarias las tienen. Pero en realidad no. En realidad las regulaciones o restricciones no arancelarias no solamente son para la importación, son también para la exportación. Y también habíamos visto que para poder prohibir, ¿no? La circulación solamente, porque también no sé si recuerden que hace años, muchos años tal vez, nos invadieron con neumáticos usados. Esos neumáticos usados pues dañaban la ecología, pero más aún de esa situación, vendían los neumáticos, los ponían en los carros y había accidentes. Entonces, también es una forma de regulación para este tipo de temas. Aquí hablaban de litio metálico, ¿no? Que es un producto de radiación, es un ejemplo, pero hablamos del aluminio también, ¿no? Para baterías para celulares y laptops. Eso es para no dañar el medio ambiente. Y el objetivo de este permiso de uso dual es precisamente lo que yo les comentaba, el poder controlar la exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual. Porque a lo mejor por ahí el licenciado Luis Ismari nos platicaba de la importación de una prensa muy grande. Esa prensa necesitaba autorización de Sedena, es una regulación y restricción no arancelaria. Oye, pero es que esa prensa la voy a traer para poder hacer puertas para automóviles. Pues sí, pero es de uso dual porque a lo mejor yo puedo desviar el uso de esa prensa y me pongo a fabricar armamento o lo que sea, fuera de la industria a la que yo la voy a destinar. Entonces es muy importante
entender que por eso el uso que les comentaba hace rato para la determinación de la fracción arancelaria forma parte importante para poder definir su fracción y poder definir las regulaciones o restricciones no arancelarias. La próxima semana, ¿y por qué hago eslogan de la próxima semana? Créanme que ahorita hay un boom con lo de las normas oficiales mexicanas. La verdad, el incumplimiento de una regulación te va a llevar a una sanción del 70%. Pero si nosotros no cumplimos con las excepciones que la otra semana van a hablar justamente el licenciado Jorge Alfonso Portier y el licenciado Luis Ismari, de las excepciones. Es un tema nuevo, es un tema completamente independiente para poder cada uno de las autorizaciones, cada uno de los permisos, de uso dual, sale un tema o un subtema que se tiene que hablar más de 5 horas. Nosotros realmente hemos estado aportando estas pláticas como una herramienta necesaria para todos los actores de comercio exterior, como dice mi director, amigos de los miércoles de comercio exterior. Son pláticas muy objetivas, muy centradas en el día a día y no le ponemos más argumentación ni cuestiones jurídicas, porque al final yo recuerdo que el liceo Campo nos comentaba que no se trata de que nos aprendamos la ley de comercio exterior, la ley del impuesto general de importación y exportación, pero que sepamos dónde buscar, que sepamos dónde. Afortunadamente ya tenemos 3 resoluciones, una resolución en materia fiscal que fue separada porque antes se publicaban juntas, la resolución de comercio exterior que está separada también y ahora los criterios que emite la Secretaría de Economía a través de reglas y que son con el objetivo precisamente de identificar los cambios en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, ya tenemos dividido la legislación y podemos identificar sin necesidad de aprenderlo. Y pues las mercancías que están sujetas al permiso, podemos ver que hay 7 anexos. En el anexo 1 están los bienes de uso dual, el anexo 2 es la lista de municiones, en el 3 software y tecnología, en el 4 listado de estados participantes en los regímenes de control de exportaciones. Actualmente no hay listado porque iban a ingresar un listado de todos los países que tuvieran esta situación. Y la lista de sustancias precursoras, así como la lista de los equipos, materiales y programas informáticos de uso dual, que también es un tema, ¿no? Los famosos drones, teníamos ahí problemas porque el controlador tenía un uso específico y podía meterse a cualquier servidor. Entonces también hay que tener mucho cuidado en esa parte y por supuesto la lista de sustancias químicas precursoras. Hay otro tipo de permiso que es para la exportación de azúcar a Estados Unidos, que ese está publicado el 6 de octubre del 2017 y precisamente era el objetivo de esta regulación era sujetar a las exportaciones de azúcar y establecer un mecanismo de exportación hacia los Estados Unidos. Todos los que exporten azúcar, ahí está. Yo lo que quiero dejar con ustedes es un panorama general de que no solamente veamos el día a día respecto a nuestras operaciones que hacemos. Hay algo más, porque nosotros como actores de comercio exterior tenemos la obligación de conocer más de lo que manejamos día a día. Y para eso tenemos que estar actualizados. Y hay otro permiso que también habla del permiso previo, muy de uso, muy de moda, diría el licenciado Luis Ismari, que es emitido por la Secretaría de Energía. Esto antes lo emitía la Secretaría de Economía, pero por su uso y como lo dice la dependencia Secretaría de Energía, hay controla diferentes tipos de mercancías reguladas, ya sea para hacerlo de forma temporal o definitiva. Algo muy importante, no es lo mismo cumplir con una regulación en el régimen de importación definitiva que en el régimen de importación temporal. Es importante que a su agente aduanal, cuando le entreguen la información, digan qué tipo de régimen, porque también depende de eso el que estén sujetas o no a regulaciones o restricciones no arancelarias. Caso concreto puede ser una norma oficial mexicana, un permiso de uso dual, un permiso de energía, ¿no? Y aquí viene toda la información respecto a los permisos de la Secretaría de Energía y todo lo que deben de llevar, cómo lo deben de presentar a través de la ventanilla única. Y la verdad es que aparentemente es algo fácil, pero créanme que tiene también sus trucos para poder obtener los permisos y llevar a cabo toda la tramitología que es compleja.
voy a invitar al final antes de terminar el curso, al licenciado Jorge Alfonso Fortier, en un momento más, para que nos hable un poquito de esto que es tan interesante de la norma oficial mexicana en su anexo 241. Y al permiso automático de la Secretaría de Economía. Ya habíamos comentado que estos permisos prácticamente se están enfocando al calzado, a productos textiles, a siderúrgicos incluso. Entonces, muy importante, debemos de estar muy atentos en los permisos, porque también hemos notado que hay por ahí una circular donde Economía y Confederación y el SAT establece que debe de poner el precio de la mercancía, precio unitario expresado en dólares, si bien en equivalencias distintas, que la conversión sea algo que esté sustentado. Y hemos notado que ese es un motivo de rechazo y el incumplimiento de una regulación, en consecuencia, es una sanción, porque no lo vamos a presentar antes de que se module si no lo llegan a rechazar, sino con posterioridad. Ya con posterioridad estamos incumpliendo con la regulación y tenemos un tema del pago de la multa del 70%, si bien nos va, aun cuando presentemos el permiso con fecha posterior. Y pues entendíamos que el permiso y el aviso automático es lo mismo, pues sí y no. El permiso automático es solamente notificar, te pido permiso de importar esta mercancía, y el aviso es, te aviso que voy a importar esto. Es distinto de manera clara, pero al final en el marco jurídico los tiene contemplados en ese mismo sentido. Se entenderá por aviso automático de exportación el permiso automático que se refiere al 21 del reglamento de la Ley de Comercio Exterior. Por eso les decía, pues para nosotros el aviso es, te aviso que voy a llegar tarde, ¿no? O te pido permiso para llegar tarde, es distinto. Sin embargo, en el marco jurídico, en términos del 21 de la ley, del reglamento de la Ley de Comercio Exterior, define como el aviso es el permiso. Entonces, para efectos jurídicos en un proceso legal, está considerado como tal, ¿no? Y bueno, las normas oficiales mexicanas, realmente las normas oficiales mexicanas han tenido desde el año pasado un boom en todo sentido, como les comentaba. Las normas oficiales se requieren para, de alguna forma, bueno, vamos a hablar de los tipos de normas. Hay normas oficiales de emergencia, hay normas oficiales mexicanas de información comercial, que se cumplen con la etiqueta famosa, y las otras que son de seguridad, que se cumplen a través de un certificado de cumplimiento con la ley. Y, por supuesto, las normas internacionales, ¿no? Entonces, hay veces que hay equivalencias para las normas oficiales mexicanas que nos pueden servir de base, pero no de todos los países. Eso nos va a hablar en un momento más el licenciado Luis Ismari en la exposición, aprovechando de la confianza para que nos explique más adelante en qué consisten estas equivalencias. Y bueno, con esto lo que cerramos en esta charla, en esta conferencia de regulaciones y restricciones no arancelarias, es que ustedes conozcan que no solamente son los permisos los únicos que se llaman regulaciones. Hay autorizaciones de distintas dependencias, hay permisos previos, permisos de uso dual, permisos de energía, hay autorizaciones de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de COFEPRIS. Al final del día, lo que tienen que conocer es que hay una gama de regulaciones de las cuales yo necesito saber si van a ser exigibles en el momento del despacho aduanero o con posterioridad, como les decía, del registro sanitario. Aunque es una regulación en términos de la Ley General de Salud, no se cumple en la aduana, se cumple con posterioridad. También las normas oficiales, le voy a pedir a Luis que haga énfasis en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay normas oficiales mexicanas que en relación al anexo 241 no están señaladas para que se cumplan en la aduana, sino introduciéndolos a territorio nacional en el punto de comercialización. Tan es así que no se confíen, porque una regulación no solo se cumple en la aduana. Sigue, acuérdense que en el texto y el objetivo de una norma, si la leen, es de forma muy clara establece el objetivo y campo de aplicación. Ya habla de importación, distribución, comercialización, desplazamiento y no sé cuántas cosas más para que cumplan. O sea, no se confíen nada más de que va a ser exclusivamente para la importación. Y quiero pedirle aquí al licenciado Jorge Alfonso Fortier, es un tema importante la próxima semana del anexo 241. Licenciado Fortier, ¿me escucha?
Luis Ismari, ¿me escuchas? Aquí, Jorge, Carlos, Jorge. buen día, ¿cómo estamos? Bien, gracias Jorge por contestar. Mira, en realidad lo que estaba comentando es que nos pudieras adelantar un poquito Sí, del claro. anexo 241 respecto a algunos cambios. Por ahí hemos visto una circular de Comever, donde vienen modificaciones otra vez sustanciales en las excepciones del artículo 10. Y quisiera tú como experto que nos platicaras un poquito de ese cuadro que de alguna manera, digo nada más rápidamente para que de alguna manera podamos entender que la próxima semana, el próximo miércoles 2, estarás tú con el licenciado Luis Ismari viendo el tema de normas que tan interesantes son. Adelante, Lic. Claro que sí. Ahora déjame, voy a proyectar el material. Vamos a compartir la pantalla. Es un tema controversial porque al final lo que nos va a traer como consecuencia es, se va a detener la mercancía en la aduana si nosotros no estamos atentos en estas actualizaciones. Y por supuesto, Luis Ismari va a participar también en un breve comentario respecto a los organismos de certificación, el procedimiento, que también va a ser un tema muy importante el día 9 de septiembre. Adelante, Luis. Sí, gracias, Carlos. Bueno, pues bienvenidos nuevamente los amigos de los miércoles, como ya institucionalizó Eliseo Campo esta reunión, porque realmente es una reunión muy amena de amigos, de colegas que compartimos información. Nos interesa que todos estemos muy capacitados para manejar el mismo lenguaje y sea más ágil nuestras actividades de comercio exterior. En efecto, como comentaba Carlos, el siguiente curso del próximo miércoles que estaré a mi cargo sería el famoso Acuerdo de las NOM, el cual nos identifica las fracciones arancelarias que están sujetas al cumplimiento a una norma oficial mexicana. ¿Y qué es una norma oficial mexicana? Bueno, en principio es una regulación no arancelaria. Por eso la vinculación que tiene con el tema del día de hoy de la licenciada Virginia Sotomayor y el licenciado Carlos Patiño, que habla sobre, en general, varias o todas las regulaciones arancelarias. El tema del próximo miércoles es específicamente un tipo de regulación que le llamamos normas oficiales mexicanas. Les voy a dar una breve introducción a lo que veremos la próxima semana, pues para ir abriendo camino y creando también curiosidad en ustedes que se inscriban a nuestra próxima sesión, que el día de hoy estará abierta la invitación. Bueno, ¿qué veremos en ese curso para que les vaya siendo interesante? Bueno, número uno, ¿cuántas normas o cuántos tipos de normas existen? Es lo que vamos a ver. Veremos también cómo distinguir de qué tipo es cada norma. Si hablamos de que existen varios tipos de normas, entonces yo quiero saber la norma 050 de qué tipo es, la norma 141 de qué tipo es, la norma 003 de qué tipo es. ¿Y para qué quiero saber de qué tipo es? Para ver cómo es su cumplimiento. Lo que mencionaba, veremos también cómo se cumplen las normas de tipo seguridad o normas técnicas, como también les llaman, y veremos cuáles son las 4 opciones de cumplimiento de la norma oficial mexicana. Por último, veremos las excepciones que el numeral 10 del Acuerdo de las NOM nos da para esas regulaciones. Es decir, no todas las mercancías identificadas en el Acuerdo de las NOM van a requerir de NOM. Les voy a dar un ejemplo para que vayan viendo ustedes qué vamos a ver en ese numeral 10. En el numeral 10 nos menciona que las mercancías importadas bajo el régimen de importación temporal no están sujetas a las NOM, lo cual representa una exclusión. Les voy a decir otro ejemplo. Específicamente para ciertas normas, por ejemplo en la NOM 050, por ejemplo la 050, dice que las mercancías que se expendan a granel
no están sujetas a esta norma. Es otra excepción que nos brinda el artículo 10. Pero hay al menos 16 diferentes excepciones que veremos a detalle en la próxima sesión. Bien, les voy a explicar muy brevemente ahorita para abrir boca nada más cómo le hacemos para saber si una mercancía está sujeta al cumplimiento de una NOM o no. Paso número 1. Pero antes de empezar en el paso número 1, voy a retomar lo que ya mencionó Carlos. Lo que vamos a ver ahorita, y el próximo miércoles, perdón, es cómo saber que una mercancía está sujeta al cumplimiento de norma oficial mexicana en el punto de entrada o de su salida. Ojo, no es para territorio nacional. Para territorio nacional es otro mecanismo para saber si requiere o no. Ahorita vamos a concentrarnos por razones de tiempo en punto de entrada y punto de salida, es decir, para efectos aduanales. Paso número 1. Si alguien me dice, oye Jorge, es que tengo una lámpara muy sofisticada que yo quisiera ver si requiere o no, sí o no, la conecto a la luz, yo le diría, mira, de entrada, si lo conectas a la luz, está sujeta a una NOM. Así de sencillo, ¿verdad? Pero hay que ver muchas cosas más, si es industrial, si no es industrial, si es doméstica, etc. Pero para efectos de aduana, lo primero que yo le diría es, necesito clasificarla. Pero es una lámpara, no importa. Paso número 1, necesito clasificar la mercancía en términos de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, llamada LIGIE, que en su artículo primero nos menciona que está sujeto a una tarifa. Y la tarifa se llama igual, la ley se llama Ley del Impuesto General de Importación y está sujeto a una tarifa, que es la tarifa del Impuesto General de Importación, y ahí es donde viene la palabra TIGIE. La ley es LIGIE y la tarifa es TIGIE. Ok, ubicada la fracción que ya mencionó por ahí la licenciada Sotomayor, que es una nomenclatura que inventa o determina la OMA, Organización Mundial de Aduanas, en la cual codifica toda la mercancía en el mundo existente, cae dentro de una nomenclatura llamado sistema armonizado, el cual se compone de 6 dígitos. ¿Okay? Cada país le puede agregar más dígitos a su consideración. Estados Unidos le agrega 4 más, llegando a 10. México en este momento le agrega 2 más, llegando a 8. Y esos últimos 8 son los que se le conoce como fracción arancelaria. Bien, una vez determinada la fracción arancelaria, ¿y para qué determino la fracción arancelaria? Bueno, todo tiene una relación. La licenciada Sotomayor dijo, y varias veces, requisitos para que una regulación y restricción arancelaria esté exigible. Requisito número 3, que esté publicado en Diario Oficial de la Federación, pero requisito número 1, esté identificado a nivel fracción. Y esa es la importancia de que la aduana no me puede exigir una regulación que no esté identificada a nivel fracción. Ok, una vez determinada la fracción arancelaria, lo que voy a hacer es ubicar esa fracción dentro de un acuerdo de NOM. Veamos. No puedo responder a eso. Perdón. ¿Puedo ayudarte Dentro con de algo más? una fracción arancelaria, la ubico en el acuerdo y en el acuerdo está dividido en varios numerales y hay numerales en los que solamente viene una relación de fracciones arancelarias. Una vez ubicada, ahí mismo donde lo ubiqué, me dice qué norma debo de cumplir y qué pasará si mi fracción no la encuentro en el acuerdo de las NOM, pues que no estaría sujeta a una NOM. Pero supongamos que sí la encontramos en algún numeral de la NOM y ¿qué me queda por hacer? Siguiente paso, debo observar si la fracción arancelaria tiene alguna acotación tipo
excepto o únicamente, que en el pedimento ustedes verán E o U. Más a detalle lo diremos en el curso, pero son excepciones de salidas, digamos, son salidas rápidas. Si yo digo, encuentro mi fracción y traigo una lámpara industrial y la fracción en la acotación donde la encontré me dijera únicamente de uso doméstico, como la mía es industrial, pues me salgo por acotación. Pero si no trae acotación o la acotación no me exime a mí, me queda el siguiente paso. Revisar qué campo de la aplicación de la norma no le aplica. ¿Qué quiere decir? Que tengo que leer la norma, tengo que irme a objetivo y campo de aplicación y ver que no me aplique. Un ejemplo muy claro es una norma que le aplica a los balastros o controladores de luminarios LED y la pusieron por todas partes del acuerdo de las NOM y no le pusieron una acotación de excepto únicamente. Entonces pareciera que la requiero, pero al irme al cumplir, digo, bueno, ni modo tengo que cumplirla, vamos a ver de qué se trata esa norma. Leo la norma y en el objetivo y campo de aplicación dice, esta norma aplica únicamente a los productos que son controladores de luminarios LED y yo no traigo un producto igual a este, no me aplica la norma. Hay algunas excepciones que son más difíciles porque no es tan clara la excepción y entonces tenemos que recurrir a un organismo de certificación llamados comúnmente OC para que ellos nos den un dictamen y la aduana no me cuestione de que la mercancía sí es exigible, que lo veremos más a detalle en el curso. Y por último, si no encontrara ninguna excepción en el campo de aplicación, tengo que revisar si en el numeral 10 tengo alguna excepción, como la que mencionaba, por ejemplo, que mi mercancía es de importación temporal o que mi mercancía está bajo un programa PROSEC o cualquier otra de las 16 opciones que me da el numeral 10. Si no encontrase ninguna excepción, pasando todo este proceso, mi mercancía tiene que cumplir con la NOM, como dicen por ahí, sí o sí. Bien, el cuadro que mencionaba Carlos es un cuadrito esquemático que por ahí me inventé porque cuando empezaba yo en estos rollos del comercio exterior hace ya aproximadamente 20 años, empecé muy jovencito, no se crean. Entonces descubrí que la gente decía, oye, qué complejo es el acuerdo de las NOM, está muy enredado. Entonces me causó curiosidad y empecé a leerlo a detalle y a desmenuzarlo. Y me di cuenta que no está tan complicado. Una amiga de la universidad siempre me decía, cuando explicaba algo complicado, me decía, a ver, no te entendí, grafícamelo. Entonces le empecé a agarrar la onda a grafícamelo y atendiendo a la máxima de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues grafiqué el acuerdo de las NOM. Entonces, a grandes rasgos, lo que identifiqué es que hay 3 tipos de numerales. El primer tipo de numerales, que es la columna 1, solamente identifica fracciones arancelarias. Ahí las ubico, pero no me dice más. El segundo tipo me dice cómo debo de cumplir esa norma y al mismo tiempo de decirme cómo debo de cumplir, me está indicando de qué tipo de norma se trata, si de seguridad o técnica o de información comercial. Y por último, artículos que me dan el cómo eximir una norma. De tal manera que, continuando con esta gráfica, bueno, aquí todavía no les he enseñado nada. Mi mercancía, un ejemplo, yo ubico mi mercancía dentro del numeral 1. Ok, ya sé que debo de cumplir. ¿Cómo la debo de cumplir? El numeral 5 me dice cómo debo de cumplirlo y qué tipo de norma es. Para este caso específico, se los adelanto, es una norma de información comercial. ¿Cómo lo sé? Porque ya leí el numeral 5, pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles. No se adelanten un poquito, ¿vale? Y estando en el numeral 5, que ya sé que tengo que cumplir exhibiendo un certificado, ¿se acabó ahí? No.
todavía tengo opciones a eximirla por alguno de los preceptos establecidos en el numeral 10. Si no me acogiera a ningún beneficio de los numeral 10, tengo que cumplirla, como dije hace ratito, sí o sí. De esta manera se cumple la información comercial, no, se cumple el certificado de cumplimiento CONOM para normas de seguridad. Y ya más adelante les voy a explicar todo el esquema que corresponde a todos estos artículos, algunos de exportación, otros de información comercial. Entendiendo este esquema, que es el objetivo principal del próximo curso, ya podremos ser casi unos expertos en identificar qué tipo de fracción es, qué tipo de norma es y cómo se cumple. El licenciado Luis Ismari nos va a platicar un poquito también de, no saliéndonos del tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, hablar de las OCEs, el procedimiento de la tramitología, de manera muy breve, porque muchos de ustedes tal vez lo conozcan, otros no, pero qué mejor en plática del licenciado Luis Ismari. Adelante, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, queridos amigos. Dentro de esta comunidad nos encontramos con gente muy joven, nos encontramos con gente no tan joven, con juventud acumulada. Entonces, lo que yo les voy a platicar para la gente joven es la historia de la normatividad en México. Esta historia tiene 3 etapas, vamos a decirlo. Una, gracias Jorge por la explicación tan técnica que nos diste. Yo les voy a dar una explicación qué ha sucedido con el procedimiento de la evaluación de la conformidad en México a partir de 1992. Es cuando se empieza a gestar por parte de la autoridad mexicana y a instrumentar unos modelos de evaluación de la conformidad. En la historia, con aquella apertura comercial que tuvimos, se hizo evidente la necesidad de que nuestro país y la industria en general contara con instrumentos que permitieran objetivamente medir ¿qué? Medir las características, medir la calidad, tanto de los productos nacionales como de los productos de importación. Con este fin, nos publican un primer instrumento en el año de 1 de julio de 1992, una ley que se llama Ley de Metrología y Normalización, que es con la que nos regimos en la actualidad. En esta ley se establecieron las características obligatorias, es decir, se establece la norma oficial mexicana para los diferentes productos y los trámites que se deben de seguir, tanto a nivel obligatorio, que es una norma oficial mexicana, como a nivel voluntario, que es una norma mexicana. Ese de voluntario es prácticamente un decir, porque dentro de la norma oficial mexicana, las NMX, que no son obligatorias, sirven de base para las mediciones. Entonces, de esta forma tenemos integrado el esquema de certificación y de evaluación de la conformidad. Se crean los instrumentos, las autoridades y los laboratorios que iban a poder cubrir esas necesidades. Es decir, habría pruebas de laboratorio para comprobar la calidad de las mercancías y detectar el ingreso de mercancías de inferior calidad. Ese es el primer paso. Solamente voy a hablar de 4. El segundo paso fue que tradicionalmente en México se consideraba las normas oficiales mexicanas como obligaciones que dificultaban la operación de importación en nuestro país. Sin embargo, con el transcurso de los años, cada vez fueron mayor cantidad de empresas que se sujetaron a estos cumplimientos y comenzaron a obtener sus normas de oficiales mexicanas de seguridad. Es decir, comenzamos a cuidar la calidad de las materias primas y de los procesos para alcanzar unos parámetros internacionales establecidos. En el ámbito de la exportación nos ayudó a abrir mercados. Nosotros tuvimos la experiencia de haber exportado unos UPC no tan modernos que iban a otro país y justamente nos hicieron revisar, evaluar y reportar al extranjero
la calidad del producto al momento de hacer una verificación para exportar y pudimos visualizar que el ámbito internacional, la normatividad era exigible no solamente para nosotros, sino para otros países. Y entonces entramos a un esquema global de la certificación. Y así, en nuestro país comenzamos a adoptar todas las medidas necesarias. Este proceso de aprendizaje se aceleró y recordemos que con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dentro de uno de sus capítulos mencionan en forma específica la normatividad. Dentro de la normatividad se encuentra contemplado el proceso de obtención de NOMS. Entonces, de esa forma, nos encontramos inmersos en la evaluación de la conformidad. ¿Cuáles son las ventajas que nos ha traído esto? Que con el Tratado de Libre Comercio, al momento de empezar a trabajar, llega a México una gran cantidad de inversión extranjera. Nos encontramos con grandes empresas que se establecen en nuestro país como Office Depot y muchos otros de ese tipo que comenzaron a llegar a México. Curiosamente, este proyecto lo desarrollamos el licenciado Jorge Ocampo, agente aduanal y yo, porque lo primero que nos dijeron, ¿cómo le hago para cumplir la normatividad en México? Entonces teníamos dos panoramas. El extranjero que venía a México deseoso de importar, de invertir, pero de cumplir con una normatividad, de cumplir con una regulación y de cumplir con una certificación. Y por el otro lado teníamos aquellas empresas mexicanas que nos decían, ¿cómo le hago para no cumplir el NOM? En medio de esa dualidad, la postura nuestra, como uno de nuestros valores que tenemos, es proteger nuestras patentes. Eso significa que no tan solo protegemos nuestras patentes, sino que así como protegemos nuestras patentes, protegemos la integridad de las empresas que nos favorecen con el trabajo. Cuidamos su registro, su padrón nacional de importadores en forma general, y entonces este compromiso con ustedes nos hace preparar estos instrumentos y estas pláticas. Entonces, como consecuencia de todo este proceso y de estas ventajas, pues se generan organismos mexicanos debidamente acreditados que pueden emitir certificados. Inicialmente, todas aquellas famosas ISO eran administradas y preparadas por empresas extranjeras y hoy en día tenemos empresas mexicanas que se dedican a asesorarnos. Si ustedes observan dentro de la presentación que tenemos, al final hay una lámina donde dice que estamos en proceso de obtener 4 certificaciones. Nosotros tenemos un comité de calidad que semanalmente se reúne para cumplir con ese propósito de obtener esas normas. De tal forma que tenemos una filosofía de cumplir con una normatividad. A través de esa filosofía nosotros asistimos a nuestros clientes y les decimos cómo sí cumplir con lo que requiere la autoridad, mediante estudios de evaluación y mediante investigación y trabajo que tenemos conjuntamente con organismos de certificación y con laboratorios, podemos llegar a ofrecerles un buen servicio en este trance que estamos viviendo. ¿Cuál era la estructura de aquel entonces? Bueno, la Secretaría de Economía emitía las normas oficiales mexicanas obligatorias en el ámbito de su competencia, pero también comenzaron a emitirlo otras secretarías. En aquel entonces, que ahora cambia el nombre, era CEDESOR, que ahora es la Semarnat, teníamos la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones en el ámbito de la seguridad en el transporte de las mercancías. Toda esta estructura de normas oficiales mexicanas apoyadas en las normas mexicanas, pues nos da la seguridad y durante esa transición del Tratado Libre Comercio al actual TEMEC, hemos venido cumpliendo cabalmente con la obligación de la evaluación de la conformidad. Anteriormente, toda esta instrumentación era vigilada por la Dirección General de Normas y
La Profeco. La Profeco revisaba en el punto de venta y entonces la autoridad hacendaria en el punto de importación. Eran los organismos autorizados para revisar la vigilancia. En medio de ese esquema, para la gente joven, crecimos con el Telecan. En el momento en que, como lo hemos visto en estos cursos, se publica el TEMEC, que ya tuvimos algunas pláticas, justamente tenemos una evolución de la evaluación de la conformidad. Como les dije, la Ley de Metrología y Normalización es publicada en el año de 1992. En el año de 1997 se publica su reglamento y en el 2018 se publica la última modificación a este instrumento. A finales del 2019, en el actual régimen, la Secretaría de Economía nos avisa a la comunidad importadora, comercializadora y distribuidora que va a haber un proceso de modernización en la evaluación y obtención de certificados. ¿A dónde nos va a llevar esta nueva estructura? Bueno, pues que se publica una nueva ley de la infraestructura de la calidad el 1 de julio del 2020. Es decir, en 2019 la Secretaría de Economía avisa que habrá un instrumento. En marzo de este año, la Secretaría de Economía convoca a la comunidad empresarial a participar en una ley que casi estaba autorizada. Esta comunidad empresarial participa y principalmente trabaja en áreas de certificación para que sea un poco más ligera la carga. Recordemos que durante este sexenio estamos viendo medidas de control y de más control. Entonces, en este ámbito, la comunidad empresarial participa y obtiene algunos beneficios para la comunidad importadora y exportadora, que es el motivo de nuestro después. Actualmente estamos cumpliendo. Nuestro después es que con esta nueva ley de la infraestructura de la calidad, la Secretaría de Economía nos avisa que hay una nueva plataforma tecnológica integral de la infraestructura de la calidad. ¿Para qué va a servir esa plataforma tecnológica? Bueno, que de alguna manera van a tener un estricto control de los certificados de cumplimiento, de los dictámenes y del cumplimiento de cualquier norma oficial mexicana. Por primera vez, como yo les decía, encontramos un cambio importante. Yo finalicé el punto anterior diciéndoles que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, conjuntamente con la Profeco, vigilaban el cumplimiento. Ahora no. Con esta nueva ley de la infraestructura de la calidad, resulta que ahora también diferentes autoridades federales y estatales van a poder vigilar el cumplimiento de estas normas. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente si tú estás en León, te va a fiscalizar una autoridad de León, no necesariamente de comercio exterior o de Dirección General de Normas o de Profeco, cualquier otra autoridad. Todavía no nos definen qué significa esas autoridades, lo cual quiere decir que la evaluación de la conformidad, queridos amigos, se va a convertir en un instrumento sumamente importante, no solamente para las empresas de retail, no solamente para las empresas que importan productos para comercializar. Como lo veremos la siguiente semana y de acuerdo a los anteproyectos que existen actualmente, podría afectar el sector industrial también con los productos que importan y utilizan para su proceso de producción. Como ustedes verán, la plática y la charla que me corresponde a mí el día 9 de septiembre estará enfocado directamente a esta estructura y a este esquema de modernización. Por supuesto, pondremos algunos ejemplos de cómo ha evolucionado la normatividad en México. Tenemos una norma oficial mexicana 001 que entró en vigor este 14 de agosto y que trae un diferente método de prueba y nosotros indicaremos a ustedes la forma de dar cumplimiento a ello.
Por supuesto que también estamos considerando que se verán afectadas las normas de información comercial y su cumplimiento, para lo cual nosotros también haremos una presentación en la cual explicaremos el concepto, sobre todo para que tomemos una conciencia de que, como decía nuestra colega Vicky, hay una estructura, hay un objetivo, hay un campo de aplicación, hay unas excepciones, hay un método de prueba, y entonces nosotros nos preocuparemos por asistirles a ustedes en este ámbito que a un futuro inmediato consideramos dentro de esta modernización como una medida de control muy exigente y muy estricta. Por supuesto que nosotros como Campo Grupo Aduanal tenemos la experiencia de más de 25 años participando en la evaluación de la conformidad y estamos preparándonos y en espera de las nuevas publicaciones para poderles asistir a todos ustedes oportunamente, de acuerdo a cómo vengan estos cambios. Quiero agradecer este tiempo que me dio nuestro colega Carlos y nuestro colega Jorge, y los invito a que reflexionemos sobre la normatividad anterior hasta el Tratado de Libre Comercio y con la entrada del TECMEC, el proceso de normalización que ya estamos viviendo y del cual estaremos muy gustosos de poderles servir y asistirles en cualquier necesidad que pudieran llegar a tener. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Como verán, amigos de los miércoles, es un tema verdaderamente apasionante, el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, porque de ahí se desprenden muchas otras situaciones. Ahorita estamos hablando un tema de normas oficiales mexicanas en la parte técnica legal, que expresada de manera breve para el próximo curso será el detalle, y el cambio, la evolución que está viviendo nuestro país respecto a la norma. Ya no hay ley federal de metrología de normalización, sino es de la estructura de la calidad. Y estos cambios realmente nos preocupan. Nos preocupan, pero yo creo que antes de preocuparnos, nos debemos de enfocar a prepararnos, a ocuparnos de esta capacitación, de este conocimiento que al final el día a día nos ha dado como consecuencia en las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributario. Tenemos clientes en el Estado de México y que no necesariamente va la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, sino a través de finanzas del Estado de México están haciendo estas auditorías. Y esto va a pasar algo muy similar a la parte de las normas oficiales mexicanas. Por lo tanto, pues los invitamos a que no dejen de participar en los cursos de los miércoles, amigos de los miércoles, para que de alguna manera tengan la actualización, tengan las noticias, la información al día. Y bueno, pues sin más preámbulo, les agradezco en este momento a todos. Vamos a ir a un receso de 6 minutos y regresamos para la